Hola. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los diferentes test de COVID? En este video abordaremos todo acerca de estos test y su funcionamiento. Como sabrás, el COVID-19 ha causado una emergencia sanitaria muy grave estos últimos años, por lo que para poder detectar el virus se ha recurrido a distintos test, con el fin de que la pandemia no se siga expandiendo. Lamentablemente, el COVID-19 tiene una alta tasa de mutación, y si bien las vacunas nos ayudan a combatir el virus, estas no se centran en una sola variante. Es por esto que los test para detectar el COVID son de suma importancia para evitar su propagación. Existen varios tipos de test para detectar el COVID, pero en esta presentación nos centraremos en tres principalmente: el PCR, los test rápidos y los serológicos. Primero comenzaremos con el PCR. El PCR es la reacción en cadena de la polimerasa, la cual es una técnica molecular específica, rápida, sensible y versátil. El objetivo es obtener millones de copias de ADN a partir de un solo fragmento inicial. Para lograrlo, se necesitan recrear las condiciones y los mediadores de la replicación. Por ello se necesita de la molécula de ADN molde, la enzima ADN polimerasa, la cual debe ser termoestable, un cebador sentido, un cebador antisentido, cofactor magnesio y nucleótidos que sirven para crear las nuevas cadenas de ADN. ¿Sabes quién lo creó? Karim Mullis, quien es un bioquímico estadounidense, que en 1983 hizo la invención de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, y gracias a su descubrimiento ganó el Premio Nobel de Química. Su idea surgió conduciendo el coche en un viaje de fin de semana con su novia, y hoy en día es una gran herramienta indispensable en laboratorios de investigación. Tipos de PCR. Existe una variedad de tipos de PCR, que no necesariamente serán específicos para la detección de COVID-19, como lo son PCR múltiple, PCR anidado, PCR invertido, RAD. Pero los que más se utilizan hoy en día y son específicos para la detección de COVID-19 son qPCR, tiempo real o cuantitativo, RT-PCR, transcriptasa reversa. ¿Cómo se realiza? Se utiliza un hisopo estéril, el cual es introducido en la fosa nasal y la nasofaringe. Este se deja y se rota en la zona por alrededor de 15 segundos, luego se retira con cuidado. Finalmente, la muestra obtenida es enviada a un laboratorio para que se realice su análisis, y luego pueda ser entregado el resultado. ¿Cómo se leen los resultados? Será positivo si la prueba detecta el ARN del virus. De esta manera se confirma que la persona tiene COVID. Si la técnica de la PCR no detecta el material genético del virus, la persona no estaría infectada, o al menos la muestra no contiene su material genético. Existen casos en los que podemos obtener un falso negativo, y esto ocurre porque la muestra no se tomó correctamente, y en ese caso será necesario realizar otra prueba para asegurar que el paciente no tiene COVID, pero también puede ocurrir que la persona se haya realizado el PCR muy pronto, y tenga una carga viral muy baja, lo que impide que sea detectado el virus. Por eso es necesario repetir la prueba si hay sospechas. Test rápidos. De igual forma tenemos los test rápidos, los cuales también nos sirven para detectar el COVID, pero no lo hacen amplificando un gen, como en el caso del PCR, sino que se miden diversos anticuerpos o proteínas según sea el test. ¿Cómo se realizan? El test rápido puede realizarse por una muestra sanguínea o por una muestra nasofaríngea. Para la muestra sanguínea se deposita una gota de sangre con una pequeña pipeta en una ranura de la placa que contiene el antígeno y se espera el resultado en 15 minutos aproximadamente. Y para la muestra nasofaringe se introduce un isótopo en la nariz y la muestra se lleva a la ranura y se espera el resultado en 15 minutos aproximadamente. ¿Cómo se leen los resultados? La tableta de resultados contiene dos líneas, una representada con una C, línea control. Esta línea siempre debe aparecer, ya que indica que el test funciona, y presenta otra línea representada con una T, la cual indica si el test es positivo o negativo. Será positivo cuando esta línea se marque, y será negativo si la línea no aparece como se indica en la imagen. En el caso de presentar un test defectuoso en el cual no se marque la línea C ni la línea T, hay que repetir la prueba. Lo mismo debe hacerse si solo se marca la línea T. Aquí también tenemos la línea control, pero a diferencia del antígeno, es que aquí tenemos dos líneas.
las cuales nos indican presencia de anticuerpos, como la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Como la mayoría de la población ya está vacunada, este test ya no es tan efectivo, puesto que puede dar falsos positivos debido a la vacuna. Por esta razón ya no es muy utilizada. Ventajas y desventajas. Las ventajas que tienen estos test es que son rápidos, duran alrededor de 15 a 30 minutos, son económicos. No es necesario contar con personal capacitado para su realización y los reactivos vienen listos para su uso. Dentro de las desventajas que podemos encontrar es que su efectividad es del 50%, debido a la poca sensibilidad que poseen, lo que conlleva a presentar falsos negativos o positivos. Test serológicos. Finalmente tenemos los test serológicos, en donde encontramos principalmente el test de CLIA, pero no suele utilizarse mucho. ¿En qué consiste? El test CLIA detecta la presencia de anticuerpos del paciente frente al COVID. Su determinación se realiza a través de una muestra de sangre venosa, y se tiene que analizar su resultado en un laboratorio con un equipamiento específico. A diferencia de los otros test, nos entrega un resultado cuantitativo. Gracias por ver.